Imagina un crimen perfecto, orquestado en la oscuridad, bajo el rugido de los motores y el resplandor de 1000 luces artificiales. Una noche, en el corazón de Singapur, se cocinó un engaño que manchó el asfalto y la reputación de la Fórmula 1 para siempre. Bienvenidos a la historia de cómo la ambición desmedida y la desesperación por la victoria llevaron a uno de los escándalos más turbios en la historia del deporte motor, una conspiración tan audaz que parece sacada de una película de gángsteres, pero que, créanme, fue dolorosamente real. Estamos a punto de desentrañar los hilos del Crashgate, la noche en que la integridad de la Fórmula 1 se estrelló contra un muro, y verán que las huellas de este accidente no fueron solo de caucho quemado y metal retorcido, sino de traición y una profunda herida en el espíritu de la competición. Era el año 2008, un año que prometía emociones inéditas en la Fórmula 1. Por primera vez, el Gran Premio de Singapur se disputaba bajo la deslumbrante luz artificial de la noche, un circuito urbano que serpenteaba entre rascacielos, creando una atmósfera futurista y casi irreal. La tensión en el aire era palpable, no solo por el desafío del nuevo trazado, sino por la feroz lucha por el campeonato. Entre los equipos que buscaban su lugar bajo los focos, estaba Renault, una escudería con un legado glorioso, pero que en aquel momento luchaba por recuperar su antiguo esplendor. Al volante de uno de sus monoplazas se encontraba Nelsino Piquet, un joven piloto brasileño, hijo de un tricampeón mundial. Nelsino llegó a la Fórmula 1 con una enorme presión sobre sus hombros, el peso de un apellido legendario y la expectativa de demostrar su valía. Estaba desesperado por conseguir un resultado que lo consolidara en la élite, por callar a los críticos y justificar la fe que habían depositado en él. Su compañero de equipo no era otro que el bicampeón mundial, Fernando Alonso, una figura carismática y talentosa que había regresado a Renault buscando un nuevo comienzo tras una etapa complicada en McLaren. Al frente de este circo motorizado estaba Flavio Briatore, el carismático y a veces controvertido director del equipo. Briatore era un hombre de negocios implacable, conocido por su ambición sin límites y su capacidad para exprimir al máximo cada oportunidad. A su lado, en la sala de operaciones, se encontraba Pat Symonds, el ingeniero jefe, una mente brillante y respetada en el paddock, pero que, como veríamos, estaba dispuesta a cruzar líneas éticas insospechadas. La presión para Renault era inmensa. Llevaban una temporada por debajo de sus expectativas, y la necesidad de un resultado que les diera visibilidad y puntos era casi una obsesión. No era solo ganar, era sobrevivir en la brutalidad de la Fórmula 1. Era conseguir un titular, una victoria que les recordara a todos que Renault aún estaba en la pelea. Y en el mundo de la Fórmula 1, cuando la presión aprieta, a veces los límites de lo que es aceptable se difuminan peligrosamente. La noche del Gran Premio de Singapur de 2008 transcurría con la velocidad y el drama habituales. Los coches se deslizaban por las calles iluminadas, el rugido de los motores resonaba en los edificios, y cada curva era un desafío. Fernando Alonso, a bordo de su Renault, había tenido una sesión de clasificación desastrosa, relegado a la 15ª posición. Una victoria desde tan atrás parecía una quimera, una fantasía. Pero en la Fórmula 1, las estrategias audaces y un poco de suerte pueden cambiarlo todo. Y entonces llegó. En la vuelta 14 de la carrera, el mundo se detuvo por un instante. El coche de Nelsino Piquet, circulando por una sección aparentemente inofensiva del circuito, en la curva 17, se salió de la pista de forma abrupta e impactó violentamente contra el muro de hormigón. Los restos del monoplaza se esparcieron por el asfalto. La seguridad intervino inmediatamente, y un coche de seguridad salió a pista, lo que, como bien saben los aficionados a la Fórmula 1, neutraliza la carrera y agrupa a todos los vehículos. La cámara captó el impacto, la sorpresa en los rostros de los espectadores, la confusión en los boxes. Parecía un accidente de carrera más, un error de un piloto joven presionado por el momento. Pero bajo la superficie de ese incidente aparentemente fortuito, latía una verdad mucho más siniestra. Una verdad que, una vez expuesta, sacudiría los cimientos del deporte. El impacto de Piquet no fue un error del piloto. No fue una fatalidad de la carrera nocturna. No fue mala suerte. Fue un acto deliberado, una maniobra fríamente calculada y ejecutada con precisión para manipular el resultado de la carrera. Flavio Briatore y Pat Symonds, los dos pesos pesados del equipo Renault, habían orquestado un plan macabro. La orden fue dada, y Nelsino Piquet, bajo una presión insoportable por su rendimiento y su futuro en la categoría, fue coaccionado para estrellar su coche en un punto específico del circuito. El objetivo era claro como el cristal, provocar una salida del coche de seguridad en el momento perfecto para beneficiar a Fernando Alonso. Y el plan funcionó a la perfección. Antes del accidente, Alonso había realizado una parada en boxes anticipada para repostar y cambiar neumáticos. Cuando el coche de seguridad salió a pista tras el choque de Piquet, muchos de sus rivales, que aún no habían parado, se vieron obligados a hacerlo bajo el régimen de coche de seguridad, lo que les hizo perder tiempo crucial.
Esto permitió a Alonso, que ya había cumplido su parada, escalar posiciones vertiginosamente, colocándose en una posición de privilegio. Al final, Fernando Alonso cruzó la línea de meta en primera posición, logrando una victoria asombrosa e inesperada. El champán fluía, las celebraciones eran efusivas y nadie, salvo los pocos conspiradores, sospechaba de la oscura mancha que se escondía tras el brillo del trofeo. Durante casi un año, el secreto se mantuvo oculto. Pero como suele ocurrir con los secretos oscuros, la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz. La historia comenzó a desmoronarse en 2009, cuando fue despedido de Renault a mitad de temporada. Dolido y resentido, el joven piloto decidió romper su silencio. Y su padre, el legendario Nelson Piquet, revelaron los detalles de la conspiración a la Federación Internacional del Automóvil, FIA. La noticia explotó como una bomba en el mundo de la Fórmula 1. Las declaraciones desencadenaron una investigación exhaustiva por parte de la FIA, liderada por su entonces presidente, Max Mosley. Las pruebas se acumularon rápidamente, y la situación se volvió insostenible para Renault. Los resultados de la investigación fueron demoledores. La FIA encontró a culpables de conspiración. Fue suspendido de por vida de cualquier actividad relacionada con la Fórmula 1, aunque esta sanción fue posteriormente reducida. También recibió una suspensión, aunque más corta. Renault, como equipo, fue sancionado con una suspensión de 2 años en suspenso, lo que significaba que serían expulsados de la Fórmula 1 si se encontraban culpables de una infracción similar en ese periodo. El escándalo, bautizado como a Crashgate, dejó consecuencias devastadoras. La reputación de Renault quedó gravemente empañada, la imagen de la escudería, una vez orgullosa, se vio manchada por la deshonestidad. La carrera de Nelson Piquet nunca se recuperó de aquel episodio, condenado a ser recordado no por su talento, sino por ser la pieza central de un engaño. Y aunque Fernando Alonso fue absuelto de cualquier conocimiento o participación en la conspiración, la sombra del escándalo siempre planeó sobre aquella victoria. El Crashgate no fue solo una historia de un accidente simulado, fue una cruda lección sobre los peligros de la ambición desmedida y la presión por el éxito a cualquier coste. Reveló la fragilidad de la ética en un entorno de alta competición donde millones están en juego y la gloria es el objetivo supremo. Detrás de la velocidad y el glamour, este episodio nos recordó que el deporte es, en última instancia, una actividad humana, y que los valores como la honestidad, la integridad y el juego limpio son pilares inquebrantables que, una vez que se rompen, dejan una cicatriz profunda. Este escándalo nos habla de la decepción y la traición, de cómo un equipo puede traicionar la confianza de sus pilotos y de sus propios aficionados. Aquella noche de Singapur en 2008, lejos de ser solo otra carrera, se convirtió en un hito, un momento oscuro que forzó a la Fórmula 1 a mirarse al espejo y cuestionar sus propios límites. El Crashgate permanece como un recordatorio sombrío de que, incluso en el deporte más avanzado y tecnológicamente sofisticado, la naturaleza humana y sus fallos pueden generar las historias más complejas y desafiantes. Una noche que, sin duda, cambió la historia de la Fórmula 1 para siempre. Si quieres seguir desvelando los secretos más oscuros de la Fórmula 1, no te pierdas el siguiente vídeo.